estás, Vic? Muy buenas tardes, Lucía, Valentín. Qué lindos tonos tienen hoy, primaverales. Muchas gracias, sí. Que tengan una buena tarde, que está primaveral por ahora. Exactamente. Buenísimo, buen programa, hasta mañana. Chau, hasta mañana, chao, chao. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Tomamos el video a partir de este momento en la tele, en el programa, hasta las 16 horas. Vamos a arrancar repasando uno de los discursos que han generado mayor polémica por estas últimas horas. No tiene que ver con uno de los candidatos o una de las candidatas a intendencias, sino con el presidente de la ARU. Creo que lo mencionábamos al pasar en el programa de ayer, dijimos que hoy lo íbamos a estar abordando un poquito más en profundidad. Arremetieron varios dirigentes del Frente Amplio contra lo que dijo el presidente de la ARU. El tema es que lo han hecho de maneras diferentes, algunos con mayor, otros con menor honestidad intelectual. ¿Qué es lo que dijo y qué es lo que no dijo el presidente de la ARU? ¿Dijo la desigualdad es natural y es justa? ¿O dijo otra cosa que no quita, que no suponga un debate y muy interesante? A ver, repasemos. En el mensaje de hoy vamos a hablar de pobreza, desigualdad, distribución de la riqueza desde el punto de vista social, ideológico, político y económico. Desigualdad y pobreza están relacionadas, están fuertemente relacionadas. Pero a nosotros nos ha sorprendido que en los portales internacionales se hace mucho énfasis en la desigualdad y poco en la pobreza. Y a nosotros nos da la impresión de que justamente es la inversa. Porque si bien la desigualdad extrema no es deseable, es claro que todas las personas somos distintas, tenemos objetivos de vida distintas, condiciones, aptitudes. A todos nos gustaría ganar lo que gana Messi, Suárez, Cavani, pero no somos Messi, ni Suárez, ni Cavani. Entonces, somos diferentes y eso de alguna manera determina que los ingresos también son diferentes. Porque estamos hablando de desigualdad desde el punto de vista de los ingresos. No queremos entrar en otras dimensiones de la desigualdad, de desarrollo humano, que son más complicadas. Pero el problema es que desde el punto de vista político la desigualdad es bastante más fácil de atacar, más rápido obtener resultados y es mucho más popular. Desde Jesucristo hasta nuestros días, todos compartimos que los que más ganan tienen que ayudar a los que menos tienen y eso está bien. Y es lo que los gobiernos hacen con las políticas impositivas generalmente. El riesgo que se corre es que como son temas de una sensibilidad social alta, si no se tiene equilibrio en las cosas que se hacen, es fácil caer en el populismo. Las políticas impositivas que se implementan, en definitiva, terminan castigando a los que más arriesgan, a los que más trabajan, a los que más se esfuerzan y en muchos casos terminan perpetuando la pobreza, haciéndola dependiente del Estado, cuando se implementan programas que entregan dinero sin contrapartida de ningún tipo. Si se hubiera incrementado los impuestos, seguramente en vez de bajar desigualdad y pobreza hubiera tenido el efecto contrario, con más desempleo, con más empresas quebradas. Y no hemos sido muy efectivos en sacar a la gente de la pobreza. Bajó la pobreza cuando el país creció, pero apenas paró de crecer, la pobreza empezó a aumentar. En el 2017 teníamos un 7,9% de pobres, en el 18 un 8,1, en el 19 un 8,8. Quiere decir que hay 88 uruguayos cada 1000 que son pobres y eso es malo. En un país como el nuestro no debería ser. La única forma genuina de sacar a la gente de la pobreza es con una economía que crece. Es cierto que cuando la economía crece a veces aparecen antagonismos entre desigualdad y pobreza y deben manejarse. Por lo tanto, nosotros compartimos 100% el mensaje que el Poder Ejecutivo mandó en el presupuesto de no subir impuestos, de no crear impuestos y de apuntar a la austeridad, a la reducción del gasto, a la mejora de su eficiencia y a la mejora de su calidad. Bien, ¿qué está diciendo el presidente de la ARU? ¿Y qué línea de debate abre esta forma o este discurso? A ver, Pepe.
Abre una línea de debate sumamente interesante, dejando de lado las chicanas políticas propias de la época que vivimos. Me pareció un disparador muy necesario para estos momentos que estamos viviendo, lo que el presidente de la ARU dijo el otro día. Algunas cosas son compartibles, por ejemplo, que haya 88 pobres cada 1000 ciudadanos uruguayos es inaceptable en un país como este. En otro me parece que es necesario precisar algunos términos. Creo que hay una confusión entre distribuir riqueza y distribuir ingresos. No es lo mismo la distribución de la riqueza que la distribución del ingreso, y en eso hace hincapié. Si después tenemos tiempo, me gustaría poner un ejemplo con la relatividad que tienen siempre los ejemplos, pero creo que rápidamente se va a entender lo que es la riqueza y su distribución y lo que es el ingreso y la distribución. Dale, ponelo ahora. Sí. Bueno, por ejemplo, si mi abuelo me deja $1 millón, se muere y me deja don Pepe $1 millón, yo seguramente sea rico, y si no trabajo no tendré ingresos. Pero el 3%, lejos de los impuestos que me va a dejar de interés haber depositado ese dinero o haber comprado propiedades, me va a permitir tener un ingreso. Yo puedo tener un ingreso, por el contrario, y no haber recibido ese $1 millón, y por lo tanto voy a tener un ingreso, pero no voy a tener riqueza. Porque, solo por poner otro ejemplo, el otro día hablábamos de cuánto ganaba, ya no lo va a ganar, el intendente de Maldonado. Estamos hablando de $20.000 por mes. En 12 meses estamos hablando de $240.000. Estoy muy cerca de la renta de ese $1 millón, pero puede ser que ese intendente no tenga un peso, no tenga ningún capital y solamente tenga ese ingreso. ¿Van juntos? Sí, van juntos porque ambos pueden llegar a producir riqueza, pero no necesariamente es así. Por lo tanto, ¿y sabes por qué no es así? Porque desde hace varias décadas, especialmente en el siglo pasado, la industrialización, luego la globalización, luego los avances tecnológicos y la falta de empleo llevaron a que la riqueza que estaba en manos de los estados dejó de estar en manos de los países para pasar a estar en manos privadas. Entonces, cuando el presidente de la ARU dice necesitamos que los estados ayuden, pero es que la riqueza está en manos privadas. Hoy, en la actualidad, 3.600 millones de personas tienen la misma riqueza que 62 millonarios en todo el mundo. Vean ese número. ¿Y por qué pasó a estar en manos de privados? Porque fueron los privados los que se encargaron de producir riqueza. Y los estados están distribuyendo ingresos, que es una gran diferencia. Los ingresos se distribuyen por un tiempo determinado. Salario, jubilación, la riqueza es otra cosa. Y me parece que ahí hay un punto sumamente interesante. Y el otro tema es el ejemplo de Messi, Suárez y algún otro jugador. Sí. Está bien, es un ejemplo entendible, pero ¿y quién dijo que eso está bien? ¿Quién dijo que está bien que Suárez gane lo que gana, que Messi gane lo que está ganando? Es algo que todos estamos aceptando, pero yo hubiese preferido que se dijese, bueno, es que nadie puede ganar lo que gana un maestro, lo que gana un policía, lo que gana un soldado, lo que gana un médico, porque eso estaría hablando de una mejor distribución de esos ingresos y de que estamos valorando lo que realmente es importante valorar. Bien, y hablando de valorar lo que hay que valorar, está bueno el análisis, capaz me gustaría agregar otro enfoque, que también al no advertirlo confunde las aguas y el razonamiento que se aplica. Cuando se habla de desigualdad, también hay dos aspectos que me parece que son muy importantes tener en cuenta. De que el propio presidente de la ARU además lo expresa, habla puntualmente de la diferencia, de la desigualdad de ingresos y dice que hay todo un montón de factores que tienen que ver con desarrollo humano que hacen mucho más complejo el análisis de la desigualdad. Pero yo haría algo bien simple, hablaría de la desigualdad del punto de partida, ¿no? Versus la desigualdad del punto de llegada. Si me permiten agregar esa mirada, agreguen ustedes en su mirada ese análisis. Pablo. La desigualdad de oportunidades es a lo que se refiere, que no es nada nuevo. Yo he escuchado que se ataca su discurso, pero de pronto esto lo viene diciendo ya, yo sé, Rawls, Cohen, hace 30, 40 años, Durkheim. La igualdad desde el comienzo, la desigualdad de las oportunidades que se dan. Entonces lo que hay que atacar, que creo que es a lo que se refiere el discurso en sí, o por lo menos es lo que yo interpreto, ¿verdad?, es esa desigualdad de oportunidades en el punto de partida, que se divide entre dos cosas, entre dos factores. Las diferentes circunstancias que se dan en el punto de partida. Tan sencillo como que hay que tener suerte hasta para donde te toque nacer. No. Entonces, ¿dónde, en qué momento empezás a tratar de equiparar? Pero ahí porque es donde si no, ya arrancaste menos pero 20. Ahí creo yo que en parte ese discurso es donde va el punto. La desigualdad de oportunidades... ¿Es real que arranca en donde naces? Pero dentro de la desigualdad de oportunidades nosotros tenemos las diferentes circunstancias y el diferente esfuerzo. El esfuerzo puede ser similar o no, en fin, eso es intrínseco en cada uno. Pero las circunstancias
en las que yo puedo aplicar ese esfuerzo sí pueden ser bien diferentes. Y ahí es donde creo yo que lo que refiere el discurso es que el Estado debe tratar de igualar esas circunstancias a los efectos de que cada uno tenga las mismas oportunidades y dependerá del esfuerzo de cada uno, ¿verdad?, cuál sea el resultado final. A la inversa de lo que es la desigualdad de los ingresos, que es una cosa bien diferente y que se da en un camino bastante más largo. A ver cómo lo siente Pupo. Yo, la primera cosa, una cosa de previo y especial pronunciamiento, agradecerle al ingeniero Gabriel Capurro que haya traído este tema al debate. O sea, enriquece el debate de esta sociedad. Veníamos de 48 horas salvajes, de los insultos de Mujica a Raffo, la contestación de Raffo, de las cosas que eso repercutió en las redes, de la gente que se reía de las groserías que estaba diciendo Mujica. Salimos de eso y llegamos a la verdadera esencia de la discusión política. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué significa la igualdad para todos nosotros? ¿Qué significa la equidad salarial y la equidad en un contexto ya más global? Bien. El índice de desarrollo humano. Me parece que el sistema todo y la sociedad toda le tiene que agradecer a este señor que haya tirado con honestidad intelectual y honestidad brutal este tema arriba de la mesa. Y para analizarlo por completo, también hay que analizar los dichos de este señor en estos últimos años. O sea, él ha estado permanentemente preocupado por lo que estaba pasando con las empresas lácteas, con las empresas en el campo, la pérdida de puestos del trabajo, cómo la gente se iba yendo y se metía en el cinturón de las ciudades y se estaba yendo de los lugares rurales. O sea, en ese marco es que hay que meter estas palabras del ingeniero Capurro. Para mí, no voy a decir cosas que él no dijo. Él habló de desigualdad de ingresos y hasta ahí llegó. No siguió. Muchas otras cosas que es lo que me gustaría seguir tomando hoy. Pero después él fue a otros temas que tienen que ver qué es lo que nos preocupa a los uruguayos. ¿Combatir la pobreza o combatir la riqueza? Esa es una gran pregunta. Bien, vamos por partes. Primero terminemos esta primera vuelta, por favor, Selva. Bueno, primero yo creo que sí que es un debate muy interesante y necesario. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que la desigualdad lleva a la pobreza. El aumento de la desigualdad lleva a la pobreza y no somos todos iguales. O sea, el hecho de que él diga, no somos todos diferentes solamente por razones intrínsecas a cada uno. También somos diferentes por la diferencia, como acá se expresó, de la igualdad de oportunidades que tenemos cuando nacemos y cuando crecemos. Acceso a la educación, acceso a condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de factores que me parece que si uno no los circunscribe al campo en el cual vivimos, que es un sistema capitalista que precisamente en realidad no juega a favor de disminuir las desigualdades. Y voy a poner un ejemplo simplemente. Acá hubo una teoría hace mucho tiempo que fructificó, que era hacer crecer la torta para repartir. Y justamente el tema de la distribución está implícito en cómo bajar la pobreza, y en cómo disminuir las desigualdades sociales. Y hacer crecer la torta está basado en una teoría que muchos economistas han abonado, que es la del derrame. Es decir, creciendo y aumentando la productividad del Producto Bruto Interno, etcétera, naturalmente por derrame va a crecer también los ingresos y la economía a nivel nacional. Eso no ha pasado en general, al contrario. Si no aparece la acción de un Estado fuerte y un compromiso político que tenga que ver con que esa distribución se efectúe realmente y el índice Gini, que todos conocen y todos hablamos, se acerque más al cero. O sea, cuanto más cerca del cero hay menor desigualdad. Nosotros en el año 2005 teníamos un índice Gini de 0.48, o sea que estábamos casi en la mitad. Sin embargo, en el 2019, en un informe del Banco Mundial, no estoy hablando de ningún gobierno, estoy hablando del Banco Mundial, nuestro índice Gini era de 0.38. Y el informe del Banco Mundial expresa que el 40% de los ingresos de los sectores más pobres aumentó muchísimo más que el promedio de los ingresos generales. Eso es una política de derrame real que está planteada por un gobierno que se planteó, de alguna manera, beneficiar a los más desposeídos y mejorar las condiciones. Lo que no quiere decir que esté todo resuelto, porque el otro día hablábamos de el 17% de niños que están en situación de pobreza, sobre todo en el norte del país, y en algunos asentamientos que están creados
a expensas de, como dijo Pupo, de la expulsión de muchos sectores del campo, sobre todo el medio rural. Por eso las Naciones Unidas plantean como estrategia para la agenda del compromiso de sostenibilidad para el 2020, crecer, mejorar la situación del campo y la situación del rural. Perdón, pero estoy un poco ronca. Toma un poquito de agua que te va a hacer bien. Yo sigo tu razonamiento, si querés, por donde venís, mientras te hago tiempo para que vos tomes el agua. ¿Qué depende de políticas públicas que no? E incluso... Ya termino. Dale. No, termino en esto. A mí me parece que, por eso digo que este es un debate interesante, porque en realidad yo creo que mucho depende de las políticas públicas y mucho depende de un Estado fuerte que cure estas carencias que se producen en el marco del desarrollo y que vaya apuntando a mejorar las condiciones de vida de la gente, en realidad distribuyendo a medida que se crece. No estoy de acuerdo con la prédica de Sanguinetti, que era una prédica muy típica, ¿no? Esperemos a que crezca la torta y recién después de que crezca comeremos de ella, porque muchos creció la torta y nunca comieron. Bueno, bien. No voy a salir en defensa de Sanguinetti, aviso. Pero sí voy a hablar del índice de Gini que habla, que dice selva y que habla selva. La mayor igualdad, o mejor dicho, la menor desigualdad, no significa que haya menos pobreza. Nosotros compartimos el mismo lugar que Malí, Senegal, Mauritania, en materia de desigualdad en el índice Gini. Son países, muchos de ellos extremadamente pobres. Menos desigual que nosotros es Cuba y Venezuela, son muy pobres. O sea que la menor desigualdad no significa que vos te asegures que tu sociedad sea más o menos pobre. Bueno, ahí, perdón, pero ahí justamente el presidente de la ARO hacía una referencia a que justamente no son indicadores que terminen revelando una única verdad. ¿Puedo poner un ejemplo? Va a haber muchas personas. Puede no haber pobreza y haber una gran desigualdad de claro, porque hay mucha riqueza. Pero quiero demostrar... ¿Y a qué se le ha prestado atención? No, pero quiero demostrar a Pupo que esa cifra no la inventé yo. Sigo leyendo informe del Banco Mundial, y sospechado de ser de izquierda, ¿no? Del año 2019, octubre del 2019, que dice, de acuerdo con la medición oficial, la pobreza moderada pasó del 32.5% en el 2006 al 8.1% en el 2018, mientras que la indigencia o pobreza extrema ha prácticamente desaparecido, reduciéndose del 2.5% al 0.1% durante el mismo periodo. Fue una década la que analiza el Banco Mundial. Entonces, no es cierto que no se atendió con el índice Gini a mejorar las condiciones de la pobreza. Yo te comparé con la países pobreza muy disminuyó. pobres. Bueno, vos tendrás una evaluación subjetiva. No es la misma. Pero esto es objetiva. Es tu misma fuente. Es objetiva. El índice de Gini es la misma fuente que usás vos. 0.38 y por lo tanto, bueno, cuanto más cerca de 0... 0.36 tiene Malí. Está mejor que nosotros, Malí, y es muchísimo más pobre. Yo no estoy hablando de Malí, estoy hablando de lo que pasó en este país. Y Cuba y Venezuela tampoco estoy hablando de Cuba y Venezuela. Bueno, entonces, pero por eso, entonces permítanme ir a la siguiente pregunta. Cuando hablamos de igualdad, ¿qué interpreta cada uno? Bueno, eso porque no, pero es fundamental, porque si miramos la igualdad de Cuba, algunos se rasgan las vestiduras, otros no. Digo, ¿qué quiere? Cuando hablamos de igualdad, ¿qué imaginan? El tema de igualdad es la igualdad de lo que hablaba hoy, de igualdad de oportunidades, no la igualdad económicamente de cómo estemos cada uno. Con respecto a lo que estaban comentando ustedes dos hoy, por ejemplo, dentro de los países más ricos del mundo, Luxemburgo, Mónaco, no está ni Estados Unidos, que son esos dos, entre otros, no está ni siquiera Estados Unidos ni China. Y no son los países más ricos del mundo. Y de repente quizás son los países donde hay más igualdad. Un sistema comunista y un sistema capitalista. Los dos ejemplos, pero son países donde hay más igualdad de oportunidades. Eso es lo que hace, en síntesis, a lo que es la redistribución de la riqueza. No es lo que tengo de Producto Bruto Interno y lo divido entre la cantidad de habitantes. No solamente. Pero son dos ejemplos clarísimos. Un sistema comunista y un sistema capitalista, claramente identificados los dos, ¿verdad?, en sus sistemas, donde hay más igualdad. ¿De qué? De oportunidades. Y no son los países más ricos. Entonces el tema de la desigualdad hay que atacarlo con la igualdad de oportunidades. En un sistema comunista y en un sistema capitalista. Pero no alcanza con la igualdad de oportunidades para que vos hagas distribución de la riqueza. Porque la distribución de la riqueza es una política económica, macroeconómica, que define un gobierno, que está marcada, entre otras cosas, por los impuestos. Es decir, los impuestos diferenciados a quienes más tienen en función de los que menos tienen. Pero entonces no alcanza con la igualdad de oportunidades.
No alcanza, porque yo te puedo dar igualdad de oportunidades, es decir, acceso, ponele, como hay acá en el Uruguay, acceso a la salud, a la educación, a la educación el primer pública. igualador, ¿cuál se supone que es? La educación Entonces, pública, ¿no? Sin embargo, muchos sectores nunca van a salir de la pobreza. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice, que no hay que darle a la sociedad pescado, a los pobres pescado, sino que hay que enseñarlos a pescar. ¿Por qué razón? Porque es mucho más productivo y lo sacás del asistencialismo del Estado. Pero para que eso suceda, no hay duda de que el Estado tiene que tener una política proactiva. Pero yo no puede ser reactiva, ¿entendés? Distribuyendo Pepe dio en la tecla hoy la diferencia entre grabar el trabajo o grabar la riqueza. En América Latina, solo 3 países graban la riqueza. Y el que tiene más impacto en grabar la riqueza en América Latina es Uruguay. ¿Ah? Los únicos 3 países donde existe impuesto al patrimonio son Uruguay, Argentina y Colombia. Uruguay, Argentina y Colombia. Estados Unidos hay impuesto al patrimonio, en Europa hay impuesto al patrimonio. Vivimos en el continente más desigual del mundo, ¿no? Que es Latinoamérica. Cuando hablamos de igualdad tenemos que tomar un ejemplo claro, una imagen clara, que es partir de la misma meta. Si yo voy a correr 100 metros contigo y vos partís del 1,50 m y yo del 0, me sacaste la mitad ya de pique, me vas a ganar siempre. No hay cómo darle. El ejemplo que pone Pupo es muy interesante, y sobre todo el ejemplo de Cuba y Venezuela, porque sin entrar en consideraciones de terreno político, que por algo tienen ese estado que tienen, son estados fuertes, justamente, por las razones que sea, pero son estados con una presencia muy fuerte, porque les sirve políticamente, por la interna, por un montón de cosas. Entonces, eso le da una diferencia de lo que veníamos hablando y preguntaba hoy Victoria. Cuando un Estado es fuerte, puede llegar a distribuir mejor su riqueza y sus ingresos. Cuando los Estados, como el nuestro, son más débiles... No hablo políticamente, ¿cómo viven? Claro. ¿Tú has estado en Cuba, has estado en La Habana? Y en Venezuela. No me digas que la repartición es fantástica. No, por eso te digo. Son todos pobres, digo. A ver, por eso te digo, lo que estoy hablando es de un Estado fuerte. Claro, son diferentes cosas. Son 2 cosas diferentes. Yo puedo grabar... No estoy defendiendo ni a Cuba ni a Venezuela. Lo que estoy diciendo es esa realidad. Pepe, yo puedo grabar, por supuesto, la riqueza, crear más impuestos, etcétera, y redistribuir un poco más. Con una diferencia, Pablo. Pero el problema es cuál es que eso yo lo puedo hacer una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el capital no soporta. Ahora, yo tengo que dar igualdad de oportunidades, porque si no doy igualdad de oportunidades, si no le doy, como el ejemplo que vos ponés, los mismos pares de campeones para que salgan a correr y le doy 5 metros de ventaja a uno, se lo puedo dar una vez, se lo puedo dar vos 2 veces. A la tercera vez no corro más. Si yo te grabo una vez, te grabo 2, te grabo 3, a la 4ª vez retiro el capital y me voy. Igualdad de oportunidades. Puedo grabar la riqueza, pero eso es un paliativo. A largo plazo, si no doy igualdad de oportunidades, por más que grabe la riqueza y la distribuya, va a llegar un punto que no va a tener que grabar. Sí, pero si tratamos de bajar a tierra el concepto de igualdad de oportunidades. Exactamente. Y pensás, por ejemplo, educación. Claro. Fantástico, pero si tú naces en el seno de una familia lleno de carencias, llegues a primaria con una desnutrición que seguramente ya hay de pique y vas en desventaja porque tu cerebro no funcionó como tendría que haber funcionado. Tengo que atacar las 2 variables que yo dije, igualdad y circunstancias. Entonces, ¿arrancás cuándo? ¿La vida intrauterina de las personas? Igualdad y circunstancias. Pausa y ya venimos. Muy bueno. Comparto con...